Cuando hablamos de Usain Bolt estamos hablando de un auténtico portento del atletismo, del mejor velocista de todos los tiempos. Fue junto a Michael Phelps en los Juegos de Pekín del 2008 la auténtica estrella, llevándose 3 oros y 3 récords en las 3 pruebas en las que participó. I don't want to lose at any point in my life. Esto le ha servido para consagrarse como un atleta inalcanzable, como un atleta que fijase los objetivos que se fijase, iba a ir a por ellos a muerte. Mi nombre es Pablo Ordorica y estoy aquí para contarte la historia de Usain Bolt. Quédate y te lo cuento. Usain Bolt nació el 21 de agosto de 1986 en Jamaica. Lo hizo en el seno de una familia pudiente en comparación con la pobreza que asola su país. De niño, su crecimiento fue algo espectacular. Algo que, unido a la alimentación desequilibrada, le provocó una escoliosis. Vamos, que tenía la espalda un pelín desviada, pero ¿creéis que esto para él era un problema? Ni mucho menos, destacaba muchísimo respecto a sus rivales. Destacaba tanto que con 15 años se convirtió en el campeón junior más joven de la historia en la prueba de 200 metros. Pero espera, que además de todo esto apenas entrenaba, y cuando iba solía escaparse a jugar al cricket o al baloncesto con sus amigos. En aquella época, otro de los grandes atletas que ha dado Jamaica, como es Asafa Powell, le convenció para que se centrara, que entrenara y que no malgastara sus fuerzas en otros deportes o saliendo de fiesta. Al igual que todos los niños de la isla caribeña, en el colegio ya se dedicaba a correr, el deporte por excelencia de los jamaicanos. Tal es así que las competiciones escolares congregan en ocasiones hasta 20.000 espectadores. Los jamaicanos entrenan sobre hierba y lo hacen descalzos y centrándose en las pruebas de velocidad. Hay mucha gente que hace referencia a las características físicas de los jamaicanos para justificar que Jamaica sea la isla de los sprinters. Otros, en cambio, hablan de tradición histórica, y es que la población jamaicana desciende de los esclavos de África Occidental, con un pie muy ancho adaptado para cruzar la sabana. Además, solo los más fuertes sobrevivían al viaje, cuya primera parada era Jamaica. El caso es que sea como sea, Usain Bolt es un hombre muy alto, mide 1,96 m, también es muy fibroso y es que tan solo pesa 86 kilos. Su constitución no se correspondía con la musculatura de los últimos grandes velocistas. Dadas sus características, su entrenador, Glenn Mills, hizo lo posible para centrarlo en los 200 metros. Bolt, afortunadamente para el atletismo, le hizo caso y además incluyó la prueba por excelencia del atletismo en los Juegos Olímpicos, como es la prueba de los 100 metros lisos. En mayo del 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, ya había rebajado el récord de los 100 metros que ostentaba desde 2007 su compatriota Asafa Powell, con un tiempo de 9,74 segundos. Bolt, cuya especialidad eran los 200 metros, lo dejó en 9,72. Había logrado superar a su ídolo antes del gran objetivo de los Juegos del 2008. Allí, en los 100 metros lisos, a pesar de su mala salida, superó con una increíble facilidad a sus oponentes, hasta el punto de frenarse antes de cruzar la línea de meta celebrando el triunfo. Pese a ello, hizo un tiempo de 9,69. Tras esto, fue preguntado en la zona mixta, y allí dejó claro que rebajaría esa marca cuando quisiera. Con su oro en los 100 fue la primera vez que la bandera de Jamaica ondeó en lo más alto del podium, y es que el resto de campeones que habían nacido en la isla compitieron con otras nacionalidades en los Juegos Olímpicos. Pero lo más increíble estaba por llegar. Llegó el turno de los 200 y batió el récord que ostentaba Michael Johnson desde Atlanta 96. El americano había hecho en los 200 metros una marca de 19,32. Antes de la carrera engañó a todo el mundo, dijo en rueda de prensa que no iba por ningún récord, que simplemente iba a centrarse en luchar por el oro. ¿Qué pasa? Que hizo una salida impropia para un tío de su edad. Zancada tras zancada llegó hasta la línea de meta el primero y reventó. Cruzó la línea de meta en primera posición, y el estadio enloqueció cuando la foto finish marcó 19,30. Bolt había corrido a casi 40 km por hora, y sus inmediatos seguidores quedaron a más de 60 centésimas. Con esos 2 oros en velocidad pura, Usain Bolt igualaba a Jesse Owens y a Carl Lewis. Era además el único que ostentaba los récords de los 100 y los 200 metros, y el primero en conseguir ese doblete olímpico con sendas plusmark desde que en 1960 se instaurara el cronometraje electrónico. Para emular a Owens y a Lewis en unos juegos le faltaba el oro en los relevos 4%, y lo cierto es que la victoria estaba cantada. Estados Unidos había caído en semifinales porque sus relevistas hicieron un lío con el testigo, pero Bolt y sobre todo Powell, que nunca había ganado una medalla de oro olímpica, querían más. Su objetivo era conseguir el récord que ostentaba Estados Unidos desde el Mundial de Stuttgart en el 93, con 37,4 segundos. Bolt hizo el tercer relevo a ritmo de los 100 metros, y Powell, que fue el último relevista, salió como una moto. El resultado final fue de 37,10, otra plusmarca inesperada que ridiculizaba el crono estadounidense.
Con esta tercera plusmarca, Bolt superaba a Owens y a Lewis, que ganaron el oro, pero sin récord. Tras esto, Bolt celebró todos sus triunfos dando saltos y golpeándose el pecho, mirando a la grada y desentendiéndose de sus rivales. Una actitud que fue muy criticada por parte del presidente del Comité Olímpico Internacional, que criticó su actitud y lo calificó de falta de deportividad. Comenzaron a llover las críticas, por lo que tuvo que entrar en escena Rick Sims, su representante, quien declaró que a un atleta que acaba de ganar el oro con el récord incluido, no se le puede exigir que reaccione con deportividad. Bolt no es irrespetuoso, sino un niño grande que ha luchado mucho por conseguir estos éxitos. Lo único que intentaba era hacer vibrar a la gente. Pese a esto, grandes marcas a nivel internacional se interesaron en colaborar con el jamaicano, y muchas de ellas le tentaron para que se mudara a Estados Unidos. Algo a lo que Bolt no sucumbió y aseguró que nunca dejaría Jamaica. Si hay otro atleta que destacó por méritos propios en los Juegos de Pekín 2008, es Michael Phelps y sus 8 oros. Os dejo por aquí arriba y en el comentario destacado un vídeo en el que os cuento su historia. Las marcas conseguidas en Pekín levantaron sospechas infundadas, sobre todo por parte de medios estadounidenses, ya que Jamaica había arrebatado la hegemonía en la velocidad a Estados Unidos. Lo habían hecho incluso en categoría femenina. Lo cierto es que Bolt pasó 11 controles antidopaje sin problemas. Su padre aseguró que el secreto de su hijo estaba en el ñame, una planta que forma parte de su dieta habitual. Cuando Bolt regresó a Jamaica tras los Juegos fue recibido por las máximas autoridades, toda la población se echó a la calle, y es que se había convertido en un auténtico ídolo de masas. Unas encuestas que hicieron a nivel local demostraban que ya había superado al que es por excelencia el artista jamaicano de todos los tiempos, a Bob Marley. Su entrenador y los periodistas le pidieron que probara suerte en los 400, pero Bolt respondió con ironía que era una prueba demasiado dura para él. Prefirió centrarse en sus especialidades, y tras arrollar en los Juegos Olímpicos de Pekín, siguió cosechando victorias y récords mundiales. Desde Jesse Owens hasta el récord de Bolt en Pekín habían hecho falta 72 años de competición para restar 51 centésimas de segundo a la lucha del atleta contra el reloj, un intervalo de tiempo que es imperceptible para nuestros sentidos. Tan solo mensurable gracias al cronometraje electrónico aplicado desde 1968 en los Juegos de México, y alcanzado gracias a los avances en las técnicas de alto rendimiento físico y los materiales de competición. Dadas las limitaciones del cuerpo humano, tan mínima fracción de tiempo representa un avance formidable en la historia del deporte, hasta el punto de que no se esperaba un registro como el de Bolt hasta mediados del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que para rebajar 3 décimas y dejar la plusmarca mundial por debajo de los 10 segundos, hicieron falta 32 años de competición desde los tiempos de Owens. Estos antecedentes son los que permiten calificar la estratosférica actuación de Bolt en los Campeonatos Mundiales de Berlín, un año después de los Juegos de Pekín. El jamaicano rebajó las marcas mundiales de las pruebas de 100 y 200, hasta los 9.58 y los 19.19. En solo un año había mejorado la plusmarca mundial en otras 11 centésimas, confirmando su permanencia entre la élite de los velocistas y su incontestable hegemonía. La historia no pudo repetirse en el 2011, en los Mundiales de Atletismo de Corea del Sur, donde el jamaicano fue descalificado por una salida en falso. Aún así, logró la victoria en los 200 metros y en los relevos 4% como integrante del equipo jamaicano. Llega el año 2012 y con él los Juegos Olímpicos de Londres. Absolutamente todo el mundo recordaba la proeza que había hecho en Pekín el atleta jamaicano, pero lo cierto es que esta vez en las pruebas clasificatorias no había demostrado tanto nivel ni ir tan sobrado. De hecho, él mismo reconoció que no se encontraba para nada en su mejor momento. Esto hizo que la prensa empezase a especular, y él se encargó de callarle la boca. La carrera de los 100 metros lisos fue de las mejores que se recuerdan. Pese a un arranque lento, Bolt se impuso con autoridad a los mejores plusmarquistas del mundo, Justin Gatlin, Asafa Powell o Johan Blake. El crono se detuvo en 9.63. No batió su récord mundial, pero sí el olímpico que ostentaba el mismo de Pekín. Con esta segunda medalla de oro en los 100 metros lisos, el jamaicano igualó el récord de Carl Lewis, único atleta de la historia que había conseguido 2 oros en esta prueba. La desconfianza inicial se convirtió de repente en entusiasmo, y se empezó a especular con que el jamaicano podía desafiar a la historia y repetir el resultado de los Juegos de Pekín. Bolt no defraudó las expectativas, aunque sin récord se hizo con el oro en los 200 metros, en una prueba que pareció para él un auténtico paseo. Nunca antes un atleta había ganado en ediciones sucesivas las 2 carreras de máxima velocidad. En el podio solo se vieron banderas de Jamaica. Johan Blake y Warren Wade llegaron en segunda y tercera posición. En la víspera de la clausura de los Juegos, Bolt corrió el cuarto relevo. Partió igualado con el estadounidense Ryan Balley, al que superó limpiamente en sus 100 metros, y paró el crono en una nueva plusmarca mundial con 36.84. Tercera medalla de oro para el jamaicano, quien con 25 años no quiso anticipar lo que pudiera ocurrir en 2016 en Río de Janeiro, sede de los siguientes Juegos Olímpicos. Con todo, y a diferencia de otra estrella de Pekín y Londres, Michael Phelps, Usain Bolt no pensaba en otra cosa que preparar el Mundial de Atletismo de Moscú 2013, en el que terminaría imponiéndose una vez más en los 100 y los 200 metros, y como no en los relevos con el equipo jamaicano.
El propio Bolt se vio obligado a reducir sus participaciones durante el primer semestre de 2014, a causa de una serie de problemas musculares. Tampoco el arranque de 2015 fue especialmente brillante, aunque triunfó en casi todas las pruebas en las que participó, pero sus cronos se alejaban de las plusmarcas. En el Mundial de Pekín celebrado en el 2015, volvió a arrollar a sus rivales en las 3 especialidades. Con estas victorias acumulaba ya en los Mundiales de Atletismo un total de 11 medallas de oro que lo acreditaban como el mejor atleta de la historia en esta competición. En el 2016, una nueva lesión en los isquiotibiales hizo que fuera duda hasta última hora. Finalmente consiguió superar esas pruebas médicas y acudir a los que serían sus terceros Juegos, los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, vistos estos precedentes y a pesar de su edad, no eran pocos los que pensaban que su formidable palmarés y sus registros adelantados a su época tenían todavía un largo recorrido por delante, y que el jamaicano no dejaría escapar la oportunidad de agigantar su leyenda en Río. Lo cierto es que los Juegos de Río le dieron la razón incluso a los más optimistas. En la primera prueba, los 100 metros, Bolt recuperó las centésimas perdidas con su mala salida, hasta alcanzar en el tramo final una velocidad punta de 44 km por hora, con los que dejó atrás a todos sus rivales. Las salidas lentas fueron siempre el hándicap del jamaicano, que solía quedar a la cola a la hora de abandonar los tacos. Quizá por ello y también por la euforia se permitió prometer un récord mundial en los 200 metros lisos, distancia con más margen para suplir tal diferencia, pero no lo consiguió. Aún así se impuso de nuevo con gran superioridad. La guinda una vez más fueron los relevos 4%. En el último tramo, Bolt recogió el testigo con soberbia seguridad y voló hacia la meta. Con las 3 de Río y su total de 9 medallas de oro, Bolt sobrepasó la condición de velocista prodigioso para ingresar en el podio de los atletas más laureados de la historia. Sin duda, bajo mi punto de vista, hablar de Usain Bolt es hablar del mejor velocista de todos los tiempos y sin duda uno de los mejores atletas. Para ti, ¿quién lo es? ¿Lo es él o es otro atleta? Déjame tu respuesta en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.